¿Qué tal? Muy buenos días. Les saluda Héctor Flores desde el aula virtual de inteligencia dental, cerrando el ciclo de las conferencias de mayo, aunque como todos sabemos hoy es 1 de junio. Esta conferencia la tuvimos que cambiar por problemas técnicos. Agradecemos mucho a todos y a todas su comprensión al respecto. Vamos a hacer una conferencia que me parece es muy interesante el día de hoy, que la dicta nuestros buenos amigos, el doctor Eber Basulto, quien está estudiando, como vieron en el currículum, en el posgrado de la Facultad de Odontología del UNAM, y mi buen socio y amigo Joel López, quien es el director general del ABCERAM, socio y director general del ABCERAM, que van a compartir con ustedes un tema que lo que ofrece es grandes oportunidades. Y esas oportunidades son para ustedes los odontólogos, sea que manden a hacer su trabajo al ABCERAM o a cualquier otro laboratorio. Lo que esperamos es que obtengan tips que les ayuden a conseguir al final mejores restauraciones para sus pacientes. Sin más preámbulo y pidiéndoles como siempre que guarden sus preguntas para el final, vamos a iniciar con la conferencia. En esta ocasión vamos a hacer la pantalla grande, no lo hemos hecho en otras. Esperamos que de esta manera ustedes puedan ver mejor. De todos modos, en cualquier momento ustedes pueden decidir regresar la pantalla a la pantalla pequeña para poder escribir en el chat cualquier ayuda que necesiten, y en el chat tienen que poner dirigido el chat a todos los miembros del panel para poder ayudar. Dejo con ustedes entonces a Eber y Joel y Eber. Bienvenidas, bienvenidos, gracias. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos a esta plática donde vamos a ver distintos puntos de vista, tanto clínicos a nivel laboratorio también. A ver. Ok, muy buenos días. Como le comenta Joel, en esta plática la intención de todo esto es poder llegar a un punto medio y de que haya una buena comunicación entre el clínico y el técnico. ¿Para qué? Para así poder obtener la mejor calidad de los trabajos y poder tener una buena interrelación clínico-técnico. Bueno, vamos a comenzar con la parte de la introducción. Como introducción, básicamente nosotros por lo general siempre encontramos cavidades orales lastimadas o incompletas. La rehabilitación o las restauraciones desde un punto de vista clínico tienen que ser integrales, lo cual incluye que sea funcional, estética y que sobre todo sea duradera para el paciente, que lo que nosotros le estemos proporcionando al paciente sea algo que le vaya a durar lo más que se pueda en boca. Entonces, este es el tema que hoy nos ocupa. El odontólogo profesional entiende a la perfección que lograr este objetivo resulta de la interacción multidisciplinaria con nuestros colegas en las diferentes especialidades, tanto por mencionar algunas: ortodoncia, endodoncia, periodoncia, con todas las especialidades que nosotros nos relacionamos. Entonces, hoy queremos reflexionar con ustedes desde la perspectiva de un clínico y un protésico, 6 puntos que consideramos impredecibles para conseguir el éxito y que a la postre resulten ser. El primer punto que queremos manejar el día de hoy sería lo que viene siendo el diagnóstico y el plan de tratamiento. Ante esto, un diagnóstico y un plan de tratamiento yo lo veo o lo observo platicando con Héctor Flores y platicando con el doctor Ricardo Mitrani. Llegamos a una conclusión que podemos decir que es como una cadena, debido a que la cadena está llena de varios eslabones. Entonces debemos de detectar principalmente cuál es el eslabón más débil de lo que nosotros día a día hacemos, debido a que si ese eslabón en algún momento se llega a fracturar, es cuando, si lo traspolamos
desde un punto de vista odontológico, ¿qué es lo que sucede? Pueden llegar a fracasar nuestras restauraciones, nuestros planes de tratamiento no llegan a tener éxito. Entonces por eso debemos de tener bien claro cuáles son las cosas que necesitamos para poder llegar a un buen diagnóstico. La primera de estas, como herramientas diagnósticas, debemos de cumplir o debemos de tener todas las cosas necesarias que nos puedan llevar a poder analizar qué es lo que tenemos enfrente o ante qué es lo que estamos. Detectar principalmente cuál es el problema, pero no detectarlo nada más por encima, sino ir un poco más profundo, profundizar un poco más y tratar de resolver el problema desde la base. ¿Para qué? Para poderlo solucionar a largo plazo. Otro de los puntos podría ser cómo lo vamos a solucionar. Ya teniendo nuestro análisis, nuestro diagnóstico de cuál realmente es el problema, ahora cómo lo vamos a solucionar y cuáles son las opciones que le vamos a poder dar a ese paciente para que en un tiempo no regrese el paciente con su prótesis fracturada o con las prótesis en la mano, o no sé cómo lo vea también. Yo esto lo veo desde un punto clínico, pero no sé también cómo lo puede ver Joel desde un punto técnico. Mira, este primer paso que de entrada es, yo creo que la base de todo tipo de restauraciones que elaboramos en el laboratorio, pues precisamente es un punto que a nosotros como tal en el laboratorio, yo creo que eso es en la mayoría de los laboratorios, muy pocas veces nos llega desde un inicio un plan de tratamiento como tal. Desafortunadamente en el laboratorio, o afortunadamente, llega el caso directamente ya designado a algún tipo de prótesis o algún tipo de restauración, ya nos llega con las indicaciones previas del clínico. Muchas de ese tipo de trabajos que nos llegan sin ningún tipo de previo análisis desde un punto de vista a veces desde el técnico, puntos de vista estéticos y puntos de vista funcionales. Simplemente nos llega el caso con una indicación previa de una restauración y desde ese punto de vista ya tenemos algunos problemas, ¿no? En el laboratorio, obviamente, muchos de esos casos ya previamente nos llegan. Entonces, podemos, desde que nos llega el caso, podemos a veces tomar en cuenta algunos aspectos que nos van a dar problemas a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que no hubo un análisis concienzudo de este tipo de restauraciones que se va a elaborar. Desafortunadamente, como bien lo dices, Ebert, muy pocas veces nos llegan desde el principio un plan de tratamiento muy bien elaborado por el clínico y muy bien llevado desde el punto A hasta el punto final, que va a ser la restauración que nosotros como laboratorio vamos a elaborar y el cual se haya analizado desde un punto de vista de equipo. Entonces desde ahí ya empezamos con un problema. Bueno, yo creo que ya ahorita viendo desde los dos puntos de vista, o sea, desde tanto un punto de vista clínico como un punto de vista técnico, me queda a mí como una conclusión o algo que pueda sacar de esto, que sería lo siguiente, que básicamente nosotros como clínicos somos quien formamos el plan de tratamiento y como menciona Joel, o sea, a él nada más le llega un trabajo con una indicación. Entonces, por eso reitero que nosotros somos quien debemos de especificar y obviamente previo a eso analizar cuál va a ser nuestra restauración, cuál va a ser nuestro plan de tratamiento, porque como él dice, o sea, él recibe una orden que nosotros estamos dando, entonces nosotros somos quien estamos tomando el mando de esta restauración o de esta orden que le estamos dando a Joel. Por eso debemos de considerar, yo creo, muchísimas cosas como son
en un diagnóstico considerar los factores tanto biológicos como funcionales, estéticos y estructurales. ¿Para qué? Para que todo esto le pueda ayudar a él. Obviamente sé y comprendo que es muy difícil poderle mandar al técnico nuestro plan de tratamiento, pero si juntamos todos los puntos y analizamos, creo que podemos llegar a obtener buenos resultados y buenos planes de tratamiento si también estamos en comunicación con él. Claro, esto del plan de tratamiento no quiere decir forzosamente que tengan que estar a la mano o pegados al laboratorio, o los dos al 100% analizando, no. Es simplemente el clínico debe de tomar ese punto de responsabilidad, que es mandar una orden o mandar a su laboratorio la orden, pues previamente ya establecido qué es lo que vamos a elaborar, ¿no? Nosotros también estamos hablando de que cuando nos llegan prótesis donde vemos que es muy claro que va a haber un problema, es ahí donde nosotros tomamos en cuenta que no hay un buen diagnóstico para este tipo de restauraciones, ¿no? Y desafortunadamente son en la mayoría de los casos, en ese tipo de restauraciones donde cuando ya vamos a mitad del camino resulta que nos encontramos con problemas, ¿no? Problemas como, por ejemplo, algo muy clásico que nos llega son los niveles de las terminaciones a nivel gingival, ¿no? A veces están unas más altas, hay una disparidad muy grande en las terminaciones en la gingival. Desde ese punto de vista, cuando nosotros o cuando el paciente mismo en alguna prueba se lo hace ver al clínico, pues desde ahí empezamos con un problema, ¿no? Y esto es un punto muy importante y muy fácil de detectar en un plan de tratamiento que se inicia con un encerado de diagnóstico. Solamente con un encerado de diagnóstico te puedes dar cuenta un poquito en dónde puedes llegar a tener problemas. Ok, bueno, yo creo que aclarando un poquito más este punto, vamos a pasar al siguiente punto, que para nosotros también es de tal importancia y que como clínico es algo muy normal, o que es, por decir, el trabajo del día a día del odontólogo, las preparaciones. Yo creo que, aunque entendemos perfectamente que el odontólogo trabaja en un ambiente húmedo y además expuesto a la colaboración y a la tolerancia del paciente, porque cuántas de las veces no estamos haciendo o realizando una preparación, por decir, una arcada inferior y tenemos a la lengua, o que el paciente no abre mucho o salió mucho, entonces estamos ahora sí que batallando o peleándonos un poquito con esos aspectos para poder tratar o brindar más que nada la mejor preparación al técnico. Pero muchas de las veces, por más que queremos o nos esforzamos, pues tenemos esos factores que son cosas que no podemos controlar. Entonces debemos de brindarle, creo yo, al técnico la mejor oportunidad para que pueda realizar un trabajo fiel, como lo mencionabas ahorita tú, Paul, que uno de los problemas yo creo que más graves es de que a veces hay mucha discrepancia en las preparaciones o que no se alcanzan a ver. Entonces, algo que yo pienso que es muy importante, que nosotros como clínicos debemos de estar enfocados obviamente en nuestra parte clínica, pero también debemos de sentarnos 5 minutos o tratar de pensar como técnico y en qué le podemos ayudar al momento de que nosotros estamos haciendo algo clínicamente. O sea, al momento que nosotros estamos preparando, estar pensando, ok, aquí se alcanza a ver la terminación muy bien, esto me va a favorecer al momento de tomar mi impresión, cuando llegue el modelo de trabajo al técnico. ¿Para qué? Para que obviamente nuestra restauración quede lo mejor sellada y que aparte, ¿qué es lo que queremos? Que la restauración quede, yo creo que la palabra no sería bien, sino excelente, para que sea duradera, que es lo más importante. Sí, precisamente este punto que es un punto muy importante para que nosotros como laboratorio y todos los laboratorios, ¿no? Que es la
la base, el inicio de cualquier tipo de restauraciones para nosotros. Entonces, desde el punto de vista del laboratorio, nos enfrentamos muchas veces a que no vemos las terminaciones, la disparidad de los pilares, etc. Entonces, también entendemos cuál es la problemática en la que podemos nosotros comprometer a veces al clínico cuando nos vemos en la necesidad de regresar el trabajo para que se haga algún tipo de corrección. Esto nosotros cada vez lo ponderamos más y cada vez regresamos más trabajos de laboratorio a que se haga algún tipo de corrección. ¿Por qué hacemos esto? Sencillo. Nosotros, yo creo que también como cualquier clínico, cualquiera que está en el ámbito profesional, pues lo que menos busca son problemas, ¿no? Entonces, nosotros en el momento que hacemos una delimitación y vemos algo que no está funcionando ahí, se los hacemos ver que no vamos a poder trabajar. Entendemos que el ambiente en el que trabajan los clínicos no es absolutamente para nada parecido a lo que nosotros hacemos, pero pues es eso, ¿no? Es una combinación de responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, continuando con el tema de las preparaciones. Aquí vamos a continuar con el tema de las preparaciones. Aquí en la primera imagen pueden observar, vamos a comenzar por las preparaciones que nosotros usualmente podemos encontrar al retirar coronas de cualquier tipo de material, prótesis fija, coronas metal, porcelana. ¿Qué es lo más importante, yo creo, de todo esto? O sea, de las tres imágenes podemos ver diferentes aspectos, diferentes tipos de preparaciones. Entonces creo yo que el primer punto que yo consideraría al momento de nosotros retirar una restauración que ya es previa o que nos llega así el paciente, pues básicamente es el tipo de preparación, ¿no? O sea, ¿qué tipo de preparación presenta? Si es en filo de cuchillo, si es una preparación en hombro, si es una preparación en chaflán. O sea, debemos de, creo yo, de pensar o de sentarnos a analizar qué es lo que vamos a hacer. Por decir, en la primera imagen podemos ver unas restauraciones muy vestibularizadas, en las cuales que a lo mejor si yo digo, nada más voy a preparar, otra vez repreparo, o sea, probablemente ese diente, no probablemente, esos dientes van a terminar en endodoncia, los que se pueden preparar. En la imagen del lado derecho, bueno, si preparo uno de los centrales, a lo mejor me voy a quedar con un muñón muy delgado, el cual a la larga se me pueda fracturar y aparte no me va a permitir probablemente dejar una buena terminación para ayudarle a mi técnico. Las condiciones del diente, como yo les menciono, o sea, cómo está el diente, lo voy a tener que reconstruir, no lo voy a tener que reconstruir. O sea, pensar no tanto a un año o a mañana o a pasado, simplemente analizar y empezar a pensar a 5 años cómo va a estar esa restauración si a lo mejor yo no le hago una reconstrucción. Me va a regresar el paciente con la restauración en la mano y me va a decir, doctor, aquí está su corona. O sea, analizar previamente al momento de nosotros retirar, antes de empezar a tallar un diente. Si es restaurable o no, yo creo que eso es un punto muy importante desde el punto de vista clínico. ¿Por qué? Porque muchas veces porque el paciente dice, no, pues que yo quiero conservar esta pieza, yo quiero que se me deje la pieza, no quiero que me la extraiga. Muchas veces tratamos de hacer un tratamiento, como yo le llamo, heroico, que muchas veces a lo mejor en un año o en 2 años esa pieza se va a perder. Entonces realmente considerar si la restauración que nosotros vamos a realizar va a ser duradera sobre todo. Aquí en esta imagen podemos observar unas preparaciones bien definidas, con un hombro bien delimitado. En la segunda, bueno, es en unas preparaciones de unas carillas y la contrapongo con una de las primeras imágenes que yo les mostré para que empecemos a analizar cuál es la diferencia entre una y otras.
La primera de ellas para mí sería un margen bien delimitado. En la imagen del lado izquierdo no se ve absolutamente un margen bien definido. En la del lado derecho tenemos un margen muy bien definido, se ve exactamente dónde llega la presentación, se ve exactamente la preparación, donde se delimita, y del lado izquierdo no lo tenemos. Entonces, dejar bien definida nuestra preparación, y un consejo que yo les puedo dar, no sé, desde el punto de vista que lo vea o desde el punto de vista técnico, yo creo que la mejor preparación que podemos hacer hoy en día podría ser en chaflán, más que en hombro. ¿Para qué? Porque en el hombro dejamos ángulos los cuales en algún sistema no los llega a leer, o puede producir una fractura a futuro. No sé cómo lo veas tú, cuál sea la mejor preparación. No, en general pues no podemos nosotros determinar o decir exactamente cuál sea la mejor. Lo que sí puedo comentar como laboratorio es que hay sistemas que te recomiendan un tipo de preparación que es más o es más idónea para recibir tal o cual restauración. Por ejemplo, cuando en sus inicios del circonio, cuando salió por ejemplo la marca de Nobel, ellos en sus manuales explicaban el por qué y cuál era el tipo de preparación para recibir este tipo de restauraciones. Desafortunadamente no hubo mucha comunicación de la misma y se seguía trabajando de una manera convencional en el sentido, por ejemplo, de cómo preparabas un hombro con ángulos muy fuertes, ¿no? Entonces esto causaba demasiados desalojos de las mismas prótesis, pero eso era solamente llevándose a un sistema en particular. El cómo se prepare no es tanto problema para nosotros. Lo más importante es que estemos conscientes de dónde estamos dejando la terminación y que para nosotros sea lo más nítida posible. Ya el tipo de terminación que se le dé a la misma, para nosotros como laboratorio es fundamental saber exactamente dónde dejar la prótesis que vamos a elaborar. También hoy día a lo que nos estamos enfrentando mucho es a la alta estética, y en este punto sí podemos discrepar, a lo mejor un poco los laboratorios, a lo mejor no, porque ha habido restauraciones que a nosotros nos llegan sin haberse tocado, ¿no? Pues, previamente la pieza. Entonces ahí puede haber un poquito de problemas desde el punto de vista clínico y técnico, de dónde cada uno de ellos va a definir dónde dejar la terminación. Es bien fácil decir, yo simplemente quiero que cubra la pieza y punto. Pues sí, pero yo como laboratorio, en el momento que delimito la pieza y yo digo hasta aquí va a llegar, si digo hasta aquí va a llegar es porque hasta ahí yo la veo. Porque al no haber una terminación, pues ¿quién me dice si estoy bien o mal? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que hoy día como laboratorio a veces nos enfrentamos, ¿no? Ebert. Bueno, en ese punto yo creo que a lo que menciona Joel, hoy en día los tratamientos se tratan de hacer lo menos que se pueda invadir el diente, ¿no? Entonces, por decir, si ponemos o podemos observar la imagen de las carillas, a lo mejor nosotros queremos realizar, no sé, una carilla mínimamente invasiva y tratar de darle un color, pero ¿qué es lo que sucede? O sea, aquí concuerdo un poco, y es cuando entra que la comunicación, yo quiero hacer una carilla mínimamente invasiva, pero también a lo mejor quiero cambiar el color. Entonces a lo mejor si yo no preparo lo suficiente, estoy de acuerdo que no se va a poder llegar al tono. ¿Por qué? Porque no vamos a poder aumentar suficiente o colocar suficiente material para llegar al tono deseado. Entonces, para mí, o mi opinión o mi punto es, o algo que puedo agradecer muchísimo a Joel, es la comunicación que hay. Entonces,
cuando yo le platico, ¿sabes qué? Tengo este caso, quiero llegar a esto, o sea, creo que no tiene absolutamente nada, una buena comunicación de malo, perdón, una buena comunicación, y que él me puede decir, ¿sabes qué? Yo necesito tanto espacio, ¿para qué? Para que yo pueda dar esa restauración que tú me estás pidiendo. Otro de los puntos sería, creo que es muy importante, el periodonto. ¿A qué me refiero con el periodonto? Más que nada cuidar nuestra encía, cuidar nuestros márgenes, de que al momento en que nosotros hagamos una preparación, hacerlo menos invasivo o que lastimemos lo menos que se pueda el tejido. Que aquí influyen muchísimos factores cuando yo hablo de periodonto, que no es la intención meternos tan a fondo o hablar tan a fondo de esto, sino que simplemente desde el momento en que hacemos la preparación, que nosotros colocamos un provisional y el provisional no está bien ajustado, ¿qué es lo que sucede? Va a llegar el paciente, nosotros queremos tomar una impresión y va a estar inflamada la encía, eso nos va a dar problema, va a haber sangrado, va a haber fluidos. Entonces debemos de considerar todo eso desde el momento que hacemos la preparación, colocamos nuestro provisional hasta el momento de nuestra impresión. ¿Para qué? Para poderle brindar el mejor modelo o la mejor impresión en esto al técnico para que pueda realizar una buena restauración. Y otro punto para mí desde el punto de vista clínico, y que yo creo que Joel también va a concordar conmigo, es el paralelismo, sobre todo cuando estamos hablando de que vamos a hacer una prótesis fija, no sé, de 3 unidades, una cara completa, o sea, algo que va a ser ferulizado. ¿Para qué? Para nosotros poderle dar la facilidad al técnico de que él pueda realizar una prótesis fija, por ejemplo, un puente de 3 unidades, en el cual tenga una buena vía de inserción, porque si un diente no está paralelo con otro, ¿qué es lo que sucede? O sea, ahí vamos a tener problemas, tanto él para poder realizar nuestra restauración, como en mi caso, poder asentar ese puente y que entre con una buena facilidad, que no tenga problema para bajar, o no sé cómo lo veas tú. No, está muy claro que el tema del paralelismo, la preparación de las mismas, pues es un tema que nosotros en el laboratorio, pues afortunadamente cada vez ha ido disminuyendo poco a poco, puesto que ha habido esa comunicación con muchos de nuestros clínicos. Sin embargo, también en muchas ocasiones llegan a haber situaciones donde pues nos vemos en la necesidad de tener que regresarlo. Entendemos, como lo comentaba hace rato, que es muy incómodo para el clínico a veces tener que volver a citar al paciente, volver a repreparar todo el caso y demás, pero nosotros no estamos más que tratando de mejorar la situación en la que nos haya llegado tal o cual prótesis, ¿no? Entonces, de veras que nosotros somos cada vez un poquito más exigentes en este tipo, porque como lo comentaba, lo que menos queremos son problemas. Si una prótesis que mandamos cuando son múltiples unidades y se manda a prueba, la prueba de estructura, ya sea circonio, metal, no hay de otra, o queda o no queda. No podemos decir medio bajó, medio quedó, no, es o queda o no queda. No hay otra forma de definir una prueba de cualquier tipo de estructura. Entonces, también muchas veces cuando, esto haciéndolo como un poco cosas simpáticas que de repente nos llegan, ese tipo de comentarios que nos llegan como que vemos los pilares divergentes, vemos que no se ven definidas las terminaciones y nos llegan a hacer el comentario, pues así llegaba. Pues sí, pero si llegó y la estás arreglando, pues es para mejorarla, no para dejarla igual, ¿no? Entonces, cuando les decimos, pues sí, así llegó, pero para mí no me sirve, pues no queremos llegar a ningún tipo de conflictos. Lo hacemos por el hecho de mejorar completamente la restauración y lleguemos a un punto donde todos salgamos ganando. Y lo más importante es que el paciente esté lo más satisfecho. Bueno, yo creo que mencionando o escuchando lo que menciona Joel, algo que yo quisiera comentar es volver otra vez a la comunicación, y yo creo que el aceptar o el recibir
crítica nunca es, creo yo, desde mi punto de vista, nunca sería para ser algo agresivo o algo que quiera dañar, sino para que haya una buena comunicación, creo yo, ¿no? O sea, tú me estás dando eso o sea, tú me das tu punto de vista técnico, me dices, oye, sabes que así, y tratar de no tomarlo como algo agresivo. Bueno, es lo que yo he hecho y creo que eso es lo que muchas veces llega a que podamos tener éxito en las restauraciones, o sea, en los tratamientos finales. Sí, precisamente es, o sea, en ningún momento es agredir a nadie, ¿no? O sea, muchas veces ha habido, sí, un poquito de discrepancias con algunos clínicos y pues el punto de decirme, bueno, tú no sabes que me tengo que pelear con bla, bla, la saliva, la lengua, la paciente no se deja. Pues yo qué puedo decir, el clínico no soy yo, ¿no? Entonces cada quien, yo creo que debemos de tomar nuestra responsabilidad y saber cómo manejar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pero ese tipo de comentarios a nosotros nos ha ayudado muchísimo para cada vez ir mejorando más la comunicación con nuestros clínicos, ¿no? Les hacemos mucho la invitación a todos los clínicos que se comuniquen más con sus laboratorios. ¿Por qué? Porque de esa manera va a haber un lazo un poco más estrecho donde cada uno de nosotros pues vamos a entendernos un poco más, ¿no? No se trata de decir se hace así porque yo digo o lo haces porque yo digo, ¿no? Ninguna de las dos partes debe de llegar a ese punto, ¿no? Entonces yo creo que cada vez se ha ido mejorando más la comunicación con el laboratorio. Bueno, yo creo que también como clínico puede y debe aconsejar también al laboratorio desde los puntos de vista. ¿Por qué? Porque uno como técnico, bueno, tú como técnico, tú no ves ciertos puntos que nosotros vemos clínicamente, y sobre todo lo más importante es de que tú no tienes al paciente ahí sentado. O sea, nosotros somos quienes estamos viendo al paciente sentado en boca, ¿no? Bueno, aquí les mostramos un modelo, quisimos hacer una comparación de dos modelos de trabajo con las preparaciones. Aquí vuelvo a entrar un poquito más desde el punto de vista técnico para comparar los dos modelos. Pues yo creo que viendo las imágenes así a simple vista, yo creo que es muy claro ver dónde están los múltiples problemas que vamos a encontrar en el modelo del lado izquierdo. Pues desafortunadamente no puedo decir que más del 50%, pero sí una gran cantidad de modelos que nos llegan con estas características. Nosotros por eso invitamos a los laboratorios a que cada vez seamos un poco más estrictos en este punto, ¿no? Porque a veces el laboratorio como tal en sus años se le hacía muy fácil, no hay problema, lo haces, no queda, te lo repito y punto. Nosotros yo creo que no hacemos eso, y nosotros tratamos de exigirnos un poco más, ir más allá de esto, ¿no? Por eso también sacamos lo que es el semáforo, para que un poco eso no es, muchos como que sienten que fue un poco dirigido a atacar al clínico. No, nosotros como laboratorio lo sacamos más para exigirnos a nosotros mismos que si no nos estamos haciendo responsables en revisar minuciosamente un modelo, es responsabilidad de nosotros. ¿Qué quiere decir? Un modelo como el del lado izquierdo, si yo no lo reviso bien y lo acepto y lo mando en verde, como que el trabajo va a quedar bien, 100% responsabilidad mía. Entonces yo como laboratorio debo de exigirme más a revisar mejor las cosas. Cosa completamente diferente el modelo del lado derecho. Entonces, eso es lo que quisiéramos que nos llegara a diario, ¿no? O sea, este tipo de preparaciones, ¿no? Otra vez, zapatero a tus zapatos, ¿no? O sea,
uno debe de encontrar las herramientas para poder mejorar su trabajo del día con día. Yo sabré de qué manera puedo delimitar mejor, ya sea con lupas, ya sea con microscopios, ya sea con las piezas de mejor calidad o las fresas que no me dañen el yeso, los mejores yesos investimen para mejorar este tipo de dados que no tenemos que ni lastimar, ¿no? Entonces, también la responsabilidad de cómo maneja el clínico los hules, en donde esté más indicado tal o cual. Este tema del hule, por ejemplo, es un tema que he tocado en algunos otros puntos de vista y creo que también es conveniente hacerlo un poco. ¿Qué quiere decir el tema de la toma de impresión? En una plática que se dio en la compañía de Ivoclar hace 2 o 3 años, el doctor Cano mencionaba que para dientes naturales, lo mejor es tomar la impresión con un silicón de consistencia media a ligera. Cosa contraria cuando hay elementos como los implantes. Ahí lo más recomendable es usar hules de consistencias pesadas. Y llegando a un punto de vista y platicando un poco de esto con el doctor, comentaba que utilizar silicones de consistencia pesada cuando hay múltiples restauraciones y puentes, el mismo hule provoca el movimiento de las piezas. Entonces desde ahí estamos llegando a tener problemas cuando no hay un poco de más de cuidado cada uno de nosotros. Entonces nosotros también empezamos a mejorar y cambiar muchas formas de trabajar en el laboratorio, desde la manipulación, el vaciado de una impresión. Bueno, yo creo que ahora sí que viendo los puntos que tú tocaste, Joel, creo que hablar de materiales de impresión es muy amplio, ¿no? O sea, yo concuerdo contigo que la mejor impresión que podemos brindar, no va a haber un material para todos los días, no va a haber un material como una receta de cocina de que va a ser para una preparación este material, o van a ser 2 o 3 este material. Yo creo que entrando ya en el tema de ahora sí que las impresiones un poquito más, me gustaría empezar a hablar de eso, ¿no? O sea, no hay un material que yo les pueda decir, este es el material indicado, con este nunca te va a ocurrir ningún problema. Cuando hay muchísimas casas comerciales que nos dicen, no, tú puedes tomar una impresión, inclusive metiendo el material en agua y no te va a salir absolutamente ninguna burbuja. Yo la verdad me niego un poco a creer eso. Entonces, ¿por qué? Porque uno lo está manejando ahora sí que constantemente los materiales de impresión. Entonces, como todos sabemos, podemos clasificarlos por mencionar algunos: siliconas por condensación, siliconas por adhesión y por decir poliéter. Entonces, de los 3 materiales, creo que todos tienen sus ventajas y sus desventajas. Obviamente no quisiera entrar tan a fondo de cada material, de las propiedades, sino nada más mencionarlos para que los tomemos en cuenta y hagamos un análisis y pensar cuál para nosotros es el material que más nos conviene dependiendo la situación o el caso al que nos estamos enfrentando, más que nada. Entonces, me gustaría empezar con esto, con los errores comunes en las impresiones. Estas imágenes que les voy a mostrar son imágenes mías que yo he tomado y de las cuales he aprendido muchísimo de estas imágenes, porque como en la primera imagen ustedes pueden observar, es una impresión con poliéter, pero con material mediano nada más. Entonces, ¿cuál es el primer error que puedo ver aquí? Puede haber sido un mal manejo del material. ¿Qué es lo que sé? Que a lo mejor el material en su momento se empezó a endurecer antes de que yo lo llevara a boca. Entonces, ¿qué es lo que produce? Que al momento de yo colocar la impresión dentro de boca, el material se puede mover ya por la dureza que tiene o la consistencia que tiene, que no es la misma que cuando uno lo empieza a colocar en la cucharilla,
no me va a dar la misma definidad de los márgenes. En la segunda imagen podemos ver cuando se nos rasga el material, por decir, comparando un material que es poliéter contra otro que es un polivinil siloxano. Obviamente en la segunda imagen, usando masilla y material ligero, ¿qué es lo que pasa? Es un error, creo yo, común, en el cual muchas veces no tenemos al asistente que nos esté ayudando o alguien que nos eche la mano a mezclar el material pesado. Entonces nos empieza a vulcanizar, lo llevamos a boca y sucede lo que podemos observar en la imagen, se rasga. Entonces, bueno, nosotros podemos decir, bueno, se ve el margen y todo, pero al momento de que podemos nosotros obtener el positivo, ¿qué es lo que sucede? Una burbuja. ¿Por qué? Por eso que se rasgó ahí. Otro punto que creo que es muy difícil a veces de controlar es la ausencia del campo seco. ¿Por qué? Porque tenemos la saliva, porque tenemos la lengua, porque tenemos los fluidos creviculares. Entonces siempre va a estar, tenemos que tener el campo lo más seco posible. Obviamente lo más aconsejable, o lo que yo les podría aconsejar, es siempre tener a alguien que por lo menos nos pueda ayudar cuando vayamos a tomar una impresión, para nosotros enfocarnos en boca, en los dientes, la otra persona nos esté ayudando con el material, y eso es de gran ayuda. Porque si hay fluidos, si hay saliva, eso nos va a producir burbujas, y sobre todo si hay sangre. Y la falta de material ligero, si nosotros tomamos una impresión para dientes sin un material ligero, ¿qué es lo que va a pasar? No vamos a poder tener una buena definición de los márgenes. Yo les pongo esta imagen aquí, ya para platicando lo que acabamos de tocar, tanto los puntos de Joel y los míos, que observen la imagen del lado izquierdo y la del lado derecho y hagan una comparación, no tanto de los materiales, ni les estoy diciendo usen uno o usen otro. Yo creo que cada quien va a utilizar el material que mejor funcione en sus manos, pero que podamos analizar o que puedan ver ustedes cuáles son los errores de una contra la otra. Yo les puedo decir que las dos impresiones son mías, en las cuales en la primera hubo retenciones o hubo varias cosas que van a producir burbujas, por decir que no le va a ayudar al laboratorio. En la segunda pude obtener una imagen, una impresión más nítida, donde se ve bien delimitado el margen. Entonces les digo, les puse esta imagen, o pusimos esta imagen para que hicieran un poco de conciencia y vieran ahora sí que cada quien analicemos cuáles son los errores que estamos cometiendo al momento de tomar las impresiones. Bueno, aquí pues como nosotros como laboratorio, nuestra responsabilidad, como comentaba hace rato, es en el momento que nos llega un trabajo, a veces es muy fácil detectarlos a simple vista que ya hay problemas. Entonces en ese momento tratamos de avisarle al clínico que tenemos un problema enfrente. Aún así, para que esto quede un poco más claro, pues corramos la impresión, pasamos la impresión y lo hacemos vía telefónica, le comentamos el problema o les mandamos la misma impresión para que la revisen y la analicen. Entonces, esto es, como les comento, es una forma de mejorar día con día el trabajo de nosotros para tratar de estar lo menos comprometido con, en este caso, tanto con el clínico y el clínico con el paciente, ¿no? Entonces yo creo que el tema de las impresiones es la parte fundamental para el inicio de cualquier tipo de restauración. Tomemos en cuenta que desde este punto que es la impresión, desde aquí ya empezamos a tener alteraciones, ¿no? Las alteraciones de cuánto duran los polivinil siloxanos, cuánto tiempo los debes de correr, en cuánto tiempo debes de correr la impresión. De ahí vienen los problemas de las expansiones de los yesos y demás. Entonces, desde ahí son muchísimos puntos que debemos de cuidar. Entonces, yo creo que cada vez debemos de ser más minuciosos en el cuidado de nuestros materiales. Ok, el siguiente punto que quisiéramos tratar sería las opciones protésicas. Hoy en día en la odontología creo que tenemos una diversidad enorme de materiales, diferentes materiales, ya sea metales cerámicos, libres de metal, entonces los cuales podemos escoger. ¿Cuál sería el punto aquí o la pregunta? Realmente la pregunta para nosotros dos es ¿quién prescribe? Yo como clínico le doy la indicación
al técnico de cómo quiero o de qué material quiero mi restauración o cómo la voy a querer, ya sea sobre implante, sobre diente natural, o sea, lo que vayamos a hacer. Yo le doy la indicación y él muchas veces, o la mayoría de las veces, él sigue mis indicaciones. Pero ¿cuál sería aquí el punto? Que también él ve cosas que nosotros no vemos, dependiendo, no sé, el tamaño del muñón, qué tan destruido está. O sea, a lo mejor yo puedo decirle, no, ¿sabes qué? Hazme una restauración de este material, pero él está viendo otro punto que yo no estoy alcanzando a ver desde el punto de vista técnico. Entonces, uno como clínico prescribe y él le da la indicación, pero creo que puede aceptar el consejo del técnico para llegar a una mejor restauración o a una restauración más duradera. No sé cómo alcanzar a ver tu. Sí, eso es algo muy importante, ¿no? Porque nosotros como laboratorio, pues no sabemos cómo está el tejido dental, ¿no? Hablando de dientes sanos, ¿no? No tenemos idea de si están reconstruidos, si la reconstrucción fue con metal, con resina, si el elemento que van a poner ahí lo desean poner con un cemento tradicional o a base de adhesión. O sea, son preguntas que nosotros no nos las podemos responder, ¿no? El único indicado para eso es el clínico. Nosotros, como bien lo comentas, solamente podemos sugerir cuando vemos algún tipo de problemas, ¿no? Y normalmente las sugerencias que hacemos van a la mejora, más que nada, en la resistencia de la estructura de la restauración que vayamos a fabricar. No podemos ir más allá, puesto que no conocemos la problemática con la cual llegó el paciente a sus consultorios, ¿no? Las problemáticas pueden ser diversas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es muy poco el margen que nosotros podemos tener para hacer un tipo de recomendación. Solamente, como lo dije, mucho va relacionado a el mejorar la fuerza en las estructuras. Bueno, obviamente estoy de acuerdo que quien prescribe es el clínico, pero volvemos a lo que mencionaba al principio. Desde el momento que nosotros establecemos un buen diagnóstico y hacemos nuestro plan de tratamiento, obviamente ya estamos analizando y viendo cuál va a ser la mejor restauración para esa situación o para ese caso clínico. Hablar de tiempos. Yo creo que hablar de tiempos es un tema poco controversial o muy controversial, como dice Joel. Yo creo. ¿Por qué? Porque creo que es de todos los puntos que vamos a tratar aquí, yo creo que es el que más causa un poco de conflicto. Sí, ayer precisamente estábamos hablando de un tema que es muy importante, que es los tiempos, ¿no? Como empresa, como tal, también, como manejamos una lista de precios y demás, ¿no? Entonces, también en esas listas de precios, como a veces dicen, también hay letras chiquitas, ¿no? Pero que desafortunadamente no las vemos o no las queremos ver. Pero como ayer le hacía un comentario al doctor de que así como los empleados a veces en el Seguro Social, creo, no estoy muy informado, pero es algo muy similar, ¿no? Antes el Seguro Social te podía pagar un día de incapacidad o dos, ¿no? Y porque la gripa, que porque el dolor de cabeza, y no trabajan, ¿no? Ahora ya no existe tal cosa y no te pagan una incapacidad de 1 o 2 días. Y curiosamente se acabaron esos dolores de cabeza y esas gripas, ¿no? Asimismo pasa en el laboratorio. Todo urge hasta que le comentamos, sí, bajó un 30%, un 50% más. Y curiosamente deja a veces de ser urgencia. Entonces, en realidad, ¿para quién es la urgencia? Yo no estoy diciendo que no la exista como tal. Yo no estoy comentando que no. Nosotros queremos también ofrecerles a nuestros clínicos que cuenten con nosotros para cualquier contingencia. Para eso estamos. Y que pueden, pero, pues lo curioso es que a veces
todas son contingencias, y entonces como que ahí tampoco, también está un poco raro, ¿no? Entonces, por eso nos vemos también visto en la necesidad de quitar, y digo quitar porque es una cultura que trae el laboratorio desde hace muchos años, ¿no? Que lo pides para mañana y ya está el laboratorio corriendo, ¿no? Entonces, no, debemos de tener un poquito de respeto a ambas partes, ¿no? Nosotros tratar de respetar los tiempos de ustedes y también entender un poquito los tiempos que nosotros necesitamos, ¿no? Porque a veces, curiosamente, nos han llegado también clínicos que nos dicen, es que el paciente quiere bla, 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 y ¿de dónde sacó toda esa información? O nada más me está tratando de decir que a él le urge, ¿no? Entonces, no hay problema, lo hacemos, pero ahí está muy claro que va a ser bajo un costo extra. Y curiosamente se acabaron un poquito ese tipo de problemitas, ¿no? Y ambos estamos entendiendo que debemos de respetar los tiempos para el manejo y el mejor término de todas estas estructuras que hagamos en el laboratorio. Eso por una parte. Por otra parte, también el entender que todo tipo de restauraciones, dependiendo de la complejidad de la misma, en el laboratorio nos equivocamos y diario, ¿sí? No podemos determinar 3 o 5 días para una corona o para una corona terminada sobre implante con un calcinable con base de oro y que debes colarlo, o para los mismos 3 días para una prueba de metal porcelana. No son los mismos tiempos y los mismos procesos, ¿no? Aunque al final sea una corona, en una pueden ser 4 días y en otra pueden ser hasta 10 o 12 días. Entonces, ahí es donde nosotros como laboratorios invitamos a nuestros clínicos a que también conozcan los procesos de sus laboratorios. ¿Para qué? Para que no es para decir tengo esta justificación, no, sino para entender que los trabajos, los procesos para cada uno de estos trabajos que vamos a elaborar tienen su grado y su grado de complejidad, donde nosotros tenemos y necesitamos un tiempo para elaborar la prótesis lo mejor posible. Entonces, el tema de tiempos pues es un tema fuerte, todo es para mañana, todo urge, y nosotros tratamos de manejar un tiempo donde mantengamos la calidad con la cual nosotros nos ofrecemos, ¿no? Entonces, sí es un tema difícil. Bueno, pues yo creo que también es un tema muy difícil, pero o sea, creo que debemos de hallar o encontrar un punto medio, ¿no? O sea, tú mencionabas sobre los pacientes, o sea, muchas veces te llega un paciente a la clínica y te dice, no, ¿sabes qué? Quiero el trabajo en 4 o 5 días, ¿ok? Entonces, como tú mencionas, debes de considerar el extra o el cargo que se va a hacer a eso, ¿no? Pero muchas veces, o sea, nosotros como clínicos, creo yo, tenemos la presión. El miedo de perder el paciente. O bueno, el miedo, o sea, yo creo que es presión, miedo, varios aspectos, pero sobre todo es la presión de que el paciente te lo dice, lo quiero en tanto tiempo, ¿no? Y yo te estoy pagando dinero. Entonces, como yo les decía, yo creo que debemos de encontrar un punto medio, o sea, decir, oye, ¿sabes qué? Tengo un caso de 4 coronas anteriores, ¿en cuánto tiempo crees que podrías tenerlo? Tú me dices, ok, 2 semanas, o sea, a lo mejor no darle la cita en 2 semanas, o sea, dásela a la tercera semana. Estoy hablando de 2 semanas, 3 semanas, por decir algo figurado, o sea, pero como tratar de alargarnos un poquito, porque también uno como clínico, yo pienso, o sea, tiene la presión de que, no, pues ya va a llegar el paciente en 3 días y no están las coronas, o no sé si vayan a estar. Entonces yo creo que en ese aspecto debe haber una buena comunicación y una buena concordancia en eso. Yo pienso que a la vez también sé que es muy difícil, porque uno tiene unos tiempos, uno como clínico y otro como técnico tiene otros tiempos. Y el último punto de ya sería la comunicación, que hemos tenido bastantes puntos en los cuales creo que tenemos que
comunicarnos. Yo creo que las herramientas necesarias que nosotros podemos brindarle a un laboratorio, a un técnico desde el punto de vista clínico, primero son los modelos, hablando de los modelos de estudio, los modelos de encerado, sobre todo el encerado, de cómo el paciente tiene los provisionales en boca, hablando de coronas. ¿Para qué? Para que el técnico se pueda dar una idea, o se dé una idea de a lo que queremos llegar, porque a lo mejor el paciente está muy cómodo con sus provisionales y dice, no, pues yo así los quiero como tengo los provisionales. A lo mejor el técnico puede dar un giro que no va a ser para mal, puede ser para bien, pero que el paciente no va a estar cómodo con ellos y no le van a gustar. El encerado, como lo mencionaba, mandarlo, cuando nosotros mandemos a hacer nuestras prótesis fija o cualquier trabajo, mandarlo para que él lo tenga como referencia. Y algo también creo que hoy en día es muy importante son las fotos clínicas que nosotros podemos observar. Como yo les decía, algo muy importante es que él no tiene al paciente sentado en el laboratorio todo el rato para poder estar observando el color, la forma. Entonces son las herramientas que nosotros, yo creo, podemos y debemos de brindarle, o yo creo que es lo mínimo que nosotros podemos brindarte para que nosotros obtener la restauración a la cual queremos llegar. O no sé qué es lo que tú opinas respecto a eso. Claro, estos 3 puntos, por ejemplo, los modelos en encerado, las fotos, son solamente algunos elementos que nos sirven a nosotros para poder elaborar la prótesis, ¿no? Les pedimos normalmente a nuestros laboratorios que mientras más información tengamos del caso, pues mejor vamos a poder trabajar, ¿no? Y mucho más, por ejemplo, la gente que le trabajamos en provincia, donde no puede ni tiene esa facilidad de regresar la coronita para un punto de contacto, un glaseado, un ligero cambio de color. O sea, todo tipo de información, mientras más nos las hagan llegar, nosotros podemos ser cada vez más predecibles, ¿no? Entonces, lo que menos queremos es estresar un poco más ya toda la fabricación de este tipo de estructuras, desde la misma llegada del paciente, que a veces el paciente ya llega muy lastimado, ya llega muy, queriendo mandar a veces al clínico porque ya tuvo muy malas experiencias. Pero desde ese punto de vista también, yo creo que debemos ir un paso más atrás hasta empezar a educarlo otra vez, ¿no? O sea, la comunicación que le demos también al paciente, pues también es una manera de aminorar o de llevar un poco menos presión tanto para el clínico como para el técnico, ¿no? Entonces, como le comentaba ayer a Ever, ¿no? No es lo mismo que al paciente le digas, tomo la impresión y ya luego te doy tu restauración, ¿no? Si tú le haces ver que no va a ser una, sino le mencionas, vamos a tomar las impresiones, o sea, desde ese punto de vista ya está cambiando toda la forma de pensar del paciente, ¿no? O sea, te estás dando un margen todavía para trabajar y para no llegar a puntos donde ya caigas en el tema de los tiempos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista yo creo que también hay que empezar a desde educar al paciente, porque como lo comentaba, a veces el mismo paciente llega muy lastimado. Entonces, tienes que tomar 4 impresiones. Sí, luego si 1, 2, 3, 4 impresiones y tú nada más le dijiste que iba a ser una, pues yo creo que prever no nos quita nada, ¿no? Entonces, nosotros, como lo comentaba, toda la información que se pueda siempre es mejor. Mientras sobre no pasa nada. Problemas siempre tenemos cuando empiezan a faltar datos para poder empezar un trabajo, ¿no? Entonces, regresando al punto más importante en esto, yo creo que la comunicación es la parte o la base para que los clínicos con sus laboratorios cada vez tengan una mejor correlación, para que al final del día pues el beneficiario es el paciente, ¿no? Que es donde nosotros, por ellos, es que nosotros estamos aquí. Entonces yo creo que
cada vez debemos estar, yo creo que más unidos en ese punto de vista, ¿no? Bueno, y por último, me gustaría mostrarles algunos casos que hemos llevado aquí en el laboratorio. El primer caso que les muestro es de un muy buen amigo mío, amigo de toda la vida y compañero de la Universidad del Posgrado, del doctor Diego Núñez. Y es un trabajo que fue hecho aquí en el laboratorio, por aquí por Joel. Entonces creo que ustedes pueden ver la diferencia de la foto de inicio del lado izquierdo a la foto final del lado derecho, ¿no? O sea, creo que con si juntamos todos los puntos de los que hemos venido hablando, creo que podemos llegar a obtener resultados muy buenos, pero siempre con una buena planeación, con una buena elección de plan de tratamiento. ¿Cuánto tiempo se llevaron en planear esto? Híjole, no. Más o menos. Pero es que aquí, inclusive como es un tratamiento interdisciplinario, no sé, 3, 4 meses, o sea, poderse poner de acuerdo las diferentes especialidades que fue ortodoncia, que fue periodoncia, que fue prótesis, yo creo que no es algo de viene hoy el paciente y para mañana le tengo su diagnóstico y su plan de tratamiento, ¿no? Sino es algo que tenemos que analizar un poco más a fondo. Bueno, el siguiente caso, es un caso mío, es un caso de una realización completa superior, también como pueden observar ustedes, elaborado aquí por Joel. Es un caso ahí del posgrado, en el cual obviamente previo a que yo hiciera el encerado, que hiciéramos los provisionales, tuve una plática con él. ¿Para qué? Para empezar a analizar todas las cosas o las cosas que él alcanza a ver desde el punto de vista técnico y las que yo veía clínicamente, ya sea con fotografías, con números y todo eso, y podemos obtener unos muy buenos resultados. Ya este paciente tiene con esta rehabilitación 1 año, no hemos tenido ningún problema hasta ahorita, es un paciente de ahí del posgrado. Y el último caso que quisiera mostrarles es de una persona que ha influido bastante en mí, sobre todo en el aspecto ontológico y personal, doctor Ricardo Mitrani, cual nos permitió mostrar este caso, que en conjunto también con Joel pudieron lograr estos resultados estéticos y sobre todo funcionales. Puedo asegurar y puedo decir que ese trabajo está en boca, intacto, como los otros dos que les hemos mostrado. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Cuáles serían las conclusiones de todo esto? O sea, desde mi punto de vista clínico, creo que nosotros deberíamos o debemos de, más que nada, brindar las herramientas necesarias al técnico para poder llegar a obtener buenos resultados. Obviamente nosotros también, cumpliendo con nuestra parte clínica, que tenemos que cumplir con todas las cosas o los puntos que a nosotros nos corresponden, para así podérselas transmitir al técnico, que junto con sus puntos de vista y las cosas que necesita, poder llegar a obtener resultados óptimos. Bueno, ahorita yo creo que bueno aceptar todo tipo de sugerencias por parte de nuestros clínicos, por parte de la gente que trabaja, a la cual le trabajamos. Todo este tipo de sugerencias a veces que nos hacen, nosotros lo tomamos de la mejor manera. Nosotros en ningún momento nos sentimos agredidos por que nos mencionen algún error en el cual hayamos caído. Al contrario, todo ese tipo de comentarios que nos hacen pues, son los que nos hacen crecer, no la palmanita de qué bonito te quedó, qué bonito se ve. Sí es muy satisfactorio saber un poco cómo hacemos tu trabajo. Sin embargo, esto es para nosotros es un negocio, es una carrera que no tiene fin, en el sentido de que hay una educación continua muy fuerte detrás de ella y nosotros seguimos día con día tratando de mejorar en todos los aspectos, desde la atención al cliente, desde las personas que están en el laboratorio recibiendo las llamadas, hasta la gente que entrega el trabajo. Entonces, todo esto, todo el equipo que tratamos de manejar en el laboratorio, asimismo, yo creo que debe ser en conjunto en el clínico, ¿no? Con su gente, con el equipo que los
apoya, con la gente que está a su alrededor, ¿no? Entonces, nosotros ahora tratamos de que seamos un equipo todos, ¿no? Un equipo donde podamos llegar a términos en común, ¿no? Que es la satisfacción de un tercero por el cual nosotros existimos y nosotros estamos día con día esforzándonos. Ahorita les vamos a poner parece una encuesta donde nos harían muchísimo bien si nos hacen el favor de ayudarnos con ella contestándola. Y también sería bueno que nos hicieran todo tipo de preguntas en relación a el tema que hoy nos compete, que es cómo mejorar un poco, cómo mejorar mucho la comunicación entre clínico y técnico. Ya escuchamos un poquito los puntos de vista más o menos que algunos que se tocaron por parte del laboratorio y otros que también tocó el doctor Ebert en relación a cómo mejorar o cómo puede mejorar el trabajo clínico y la mejora cuando hay más comunicación con sus laboratorios. Bueno, nada más para concluir, como lo mencionaba Joel, pues básicamente esto es un trabajo en equipo en el cual todos o quienes conformamos el equipo, tanto clínico como técnico, queremos llegar a un resultado satisfactorio. Entonces muchas veces el paciente a lo mejor no ve lo que el técnico está haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros somos quienes colocamos la restauración y todo eso, pero es un trabajo en conjunto, el cual creo yo, entre mejor comunicación, mejor pláticas de los casos o los trabajos que se van a hacer, mejores resultados vamos a hacer o vamos a obtener mientras sigamos teniendo esa comunicación. Y yo la verdad, ahora sí que he aprendido muchísimo aquí del laboratorio, de venir, de platicar con Joel. Pues le agradezco muchísimo. ¿Por qué? Porque, como les menciono, son puntos que yo no veo, que él ve, él me transmite sus puntos de vista, al igual que, oye, sabes que yo en la clínica estoy viendo esto y aquí en el modelo no se ve. Entonces, todo eso creo que es una cuestión también de aprendizaje y que, como él dice, o sea, siempre nos tenemos que estar renovando, siempre tiene que haber una educación continua de todo esto. ¿Para qué? Para cada día ser mejores. Y lo que hicimos ayer y lo que hicimos hoy, lo de hoy debe ser mejor que lo de ayer. Y así siempre ir renovando, siempre ser mejores. Bueno, pues de nuestra parte sería todo y quisiéramos agradecerles a todas las personas que estuvieron y nos acompañaron y ojalá esta plática les pueda dejar, aunque sea un punto, que les pueda ayudar en su consulta privada. Vamos a empezar.